Major League Baseball no instruye a votar por nadie, es verdad. Pero Major League Baseball nunca hizo nada para sacarle o para limpiar un poquito esa duda sobre el nombre de Sammy Sosa, cosa que sí hizo con otro dominicano. Se llevaron de encuentro a todo lo que estaba de por medio, con o sin razón, al punto tal de que no solamente desacreditaron personas por sospecha de que pudieron haberse dopado, sino que se desacreditaron los números que se pusieron en esa época. Hay votantes que han depositado boletas en blanco. Hay gente que dice que yo no voto por personas de la época. Bienvenidos, señores, a un episodio más de Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amaury Almonte, Josué de Jesús, Norris Constant y Rey Reyes. Me acompañan en el día de hoy. Vamos a conversar, estamos en una fecha interesante, que es la fecha de las votaciones para el Salón de la Fama. Hay muchísimas opiniones encontradas de quién debería de entrar, de cuáles son las estadísticas o qué se toma en cuenta para eso. Y vamos a tener una conversación específica sobre ciertos temas y ciertos jugadores que nosotros queremos conversar. Rey, estábamos hablando sobre precisamente la parte de los jugadores que van al Salón de la Fama. ¿Cuál es el criterio real que tú entiendes que se toma para eso? Mira, la elección del Salón de la Fama de béisbol es de todos los deportes mayoritarios el más interesante porque es el único que lleva debates públicos y pasionales. Es un verdadero reflejo de la democracia. Por ende, no existe ningún criterio más que la consideración del votante. Eso, como todos los sistemas democráticos, no es perfecto, se cometen algunos abusos, pero creo que es el proceso de debate y filtro más transparente que hay de todos los deportes que tienen una selección abierta al Salón de la Fama. Tú por ejemplo, con el de baloncesto, tú nada más te enteras cuando están elegidos. El proceso de debate tú no te enteras, pero sin embargo en béisbol tú duras años debatiendo una persona para que entre. Pero, oye, Norris. No, es que yo, si bien tengo que estar de acuerdo con Ray con el hecho de que sí, es el que genera más debate público, es el que se puede ver un ejercicio de democracia, propiamente dicho. Pero yo en basquetbol puedo decir lo siguiente, están todos los que son. Yo no puedo decir lo mismo. ¿En béisbol? En béisbol. ¿Y quién se quedó fuera? ¿Ustedes se imaginan que Michael Jordan esté fuera de que por el lío de la apuesta? Porque hay un grupo de señores ahí que dicen cuando yo estaba creciendo, yo no acepto eso y que usted está vetado. ¿Y qué es eso? Bueno, o que Carmalón esté fuera por los problemas que él tuvo, bueno, parecido a un dominicano por ahí, cuando él era adolescente. Señores. Existe la República Dominicana. Lo que tú estás diciendo. No, pero ya eso es viejo de Carmalón. Pero que Carmalón esté fuera porque hay un grupo de personas que no le perdonan a esos señores. Para mí no tiene que haber tanta controversia. El que puso sus números, el que tuvo su carrera, tiene que ser saltado al salón. Pero, Josué, ¿cuáles son los números que hay que tener para entrar? Yo diría que más que número, y aquí voy un poquito también con el señor Constant, de si deberíamos, y aquí yo quiero incluir a Rey un poquito, si deberíamos entonces considerar que aquellos jugadores que han tenido problemas o han estado envueltos en escándalos de sustancia prohibida deberían ser vetados o no de la votación. Dios mío, mira. Te la pusimos difícil en la primera oportunidad. Como les comentaba anteriormente, esto es un ejercicio de democracia. Si lo que se quiere es que entre, nada más tiene que haber consenso para que los votantes voten por ellos. Si ellos no están votando, simplemente es un reflejo del sistema que se ha elegido para que entren al Salón de la Fama. Mi criterio personal es que, primero, la liga no tiene nada que ver con la votación. Los votantes son independientes. El Salón de la Fama es un museo. Todos los jugadores forman parte del museo. Y ya en que te den una placa con un reconocimiento de ingreso, que es lo que se conoce popularmente como el miembro del Salón de la Fama, es un segundo criterio. Yo creo que en cuanto al proceso de dopaje, eso se está haciendo mal.
Se está haciendo mal porque la palabra esteroides, que se ha popularizado en las últimas décadas, inclusive se ha denominado como la era de los esteroides, cuando no había pruebas de dopaje, creo que ha hecho mucho daño al deporte porque las personas pueden ser suspendidas por cualquier tipo de consumo de sustancia. No necesariamente se limita a los esteroides. Y te puedo poner ahí el caso de Chris Davis, que fue suspendido por consumo de Adderall. El Adderall son unas pastillas para el déficit de atención. Él tenía que tener una exención para poder utilizarla como jugador activo. No la obtuvo y fue suspendido. Ahí te puedo poner el caso de Guillermo Mota, que fue suspendido por consumo de clenbuterol. El clenbuterol, que tiene sustancias que ciertamente pueden mejorar el rendimiento de los atletas, se utiliza como un broncodilatador para las personas que sufren de asma. Y así está también el caso de Neyfi Pérez, que fue suspendido por... 2 veces. 3. No, sí, 2 veces, perdón. 2 veces. Por el uso de estimulantes. Sí. Entonces... estimulantes. Sí, no especificamos. ¿Por qué ustedes se ríen? Entonces, yo creo que nosotros no podemos etiquetar a todas aquellas personas que han sido suspendidas como tramposos, porque no todos utilizaron sustancias para mejorar el rendimiento. Entonces, hay algo que a mí me preocupa en ese sentido, y es que, primero, aunque no se hicieran pruebas de dopaje en grandes ligas, había una ley federal de sustancias controladas que limitaba el consumo sin prescripción. Correcto. Y de los abusos de aquellas sustancias que están denominadas en la ley y categorizadas, categoría 1, 2, 3, 4 y llega hasta el 6. Por ende, el que consumía esas sustancias técnicamente estaba violando la ley, aún sin saberlo. Entonces, todos los años, las listas de dopaje de WADA, de Major League Baseball, porque son como el béisbol no es un deporte olímpico de manera consistente, tiene sus propias normativas. Correcto. Tú tienes listas que se actualizan todos los años. Entonces, hemos querido aplicar una moralidad retroactiva sin nosotros adentrarnos en qué sustancia estaban consumiendo y cuándo. Y te pongo el caso, por ejemplo, de María Sharapova. María Sharapova fue suspendida por utilizar una sustancia que se llama meldonium. Esa sustancia había sido ingresada a la lista de sustancias prohibidas de WADA en enero de ese año y era una sustancia que ella consumía de manera consistente, habitual durante mucho tiempo. El caso Mark McGwire. En el medio de la puja de cuadrangulares, un periodista vio que él en su casillero tenía un pote de androstenedione. Pero androstenedione pasó a ser una sustancia prohibida por la WADA, no por Major League Baseball, en 1997. Tú tienes, por ejemplo, muchos atletas consumen creatinina que no está prohibido. Entonces, creo que hacemos un ejercicio no correcto cuando nosotros queremos englobar todo en que fulano se inyectaba esteroides, cuando el debate debería de ser un poco más amplio. Aunque Maguire después confesó que sí. Pero que sí había usado esteroides. Pero él no dijo el qué. No dijo el qué. Eso es muy cierto. Sí, entonces tenemos casos como el de Sammy Sosa, que ha pasado al ostracismo por una sospecha de que él consumía. Entonces, en béisbol, tú tienes una temporada que dura 162 juegos, algo ellos consumen. Entonces, todo el que consumió algo para ayudarse en la temporada, aunque sea un paquete nutricional, un energizante, que te puede causar un positivo dependiendo de los ingredientes que tenga, entonces esa persona es un tramposo. Yo creo que los que han sido suspendidos luego de la política que se interpuso en el año 2005, deberían mandarlo al ostracismo. O sea, si tú te fijas en otros deportes, Lance Armstrong, Tim Montgomery, Marion Jones, todas esas personas pasaron al ostracismo. Sí, o sea, no sé por qué en béisbol los fanáticos se empeñan en premiar, porque ir al Salón de la Fama es un premio, es un reconocimiento a personas que le han faltado al deporte, porque la falla más grande que puede tener un atleta
es el dopaje. Claro. Entonces, si ya te dejaron en los libros de récord, que en béisbol no se borran, si ya tú cobraste tu dinero, no me parece descabellado que lo dejen fuera en ese sentido hasta que se debata. Pero, perdón, y incluso si un jugador pasó de los 10 años, no importa si dio positivo, ese jugador va a cobrar su pensión de pelotero. Todo, o sea, tiene todos los beneficios y va a estar en el, sin importar. Y va a estar en el museo igual, o sea, si hizo algún tipo de... sus bates, por ejemplo. Curt Schilling no está en el Salón de la Fama y las medias está. Sí, exacto. La media ensangrentada, para no hablar de personas con escándalos. Entonces, claro. Sí creo que se han cometido excesos, tanto en personas que han sido elegidas como personas que se han quedado fuera. Creo que se ha abusado de los peloteros de esa época porque no hemos querido adentrarnos al detalle de qué exactamente fue lo que pasó. Te puedo citar el caso de Jeff Bagwell y de Mike Piazza. Fueron víctimas meramente de la época, duraron 2, 3, 4, 5 temporadas en entrar. El caso de Sammy Sosa, que nunca ha pasado, creo que ni de un 25%. Creo que lo que más tuvo fue un 15%. Es en ese tema. Yo quisiera entrar y dar una opinión, porque estoy muy de acuerdo con como tú vienes planteando el tema de, primero, la desinformación que hay en el público en general sobre lo que es el consumo de sustancias, lo que estaba prohibido, lo que después fue prohibido, y que no todo es esteroide, porque no todo el mundo está buscando necesariamente estar, no, mira, yo quiero estar más fuerte. No todo el mundo lo que quiere es estar más fuerte para dar más honrones. Hay algunos que lo que quieren es sencillamente... Resistencia para aguantar la temporada. Curarse de la los embates que tiene una temporada larga en su cuerpo, como tú bien dijiste. Pero sí yo quiero puntualizar que para mí, Major League Baseball, como liga, no supo manejar bien el tema de los esteroides, porque en su lucha por limpiar el deporte, ellos ensuciaron su propio producto. Porque en el momento en el que tú ensucias la reputación de los jugadores más populares, de los jugadores que te están llenando el play, en ese momento tú estás ensuciando tu propio producto, y creo que le ha pasado factura a Major League Baseball. Porque, miren algo, tú ahorita mencionaste a María Sharapova, en el caso del tenis. En el tenis siempre ha habido una sombra de duda, por ejemplo, sobre Rafael Nadal, una de las figuras, para algunos incluso el mejor jugador de la historia del tenis. Ha habido sombra de duda sobre Rafael Nadal a un punto tal que él demandó una cadena de televisión francesa, creo que llamada TV5, porque incluso hacían spots publicitarios con una figura de caricatura de Rafael Nadal como que se estaba dopando. Porque había esa disputa entre Francia y España con el tema del fútbol, con el tema del baloncesto, con el tema de los ciclistas españoles que habían dominado el Tour de Francia. Alberto Contador. Entonces, Alberto Contador y demás, que habían estado dominando. Entonces había como esa disputa. Y Rafael Nadal se vio en medio de toda esa tormenta. Y hace cerca de 5 años hubo un grupo de hackers rusos llamados, se autodenominaban como Polar Bear o Bear. Yo sé que tenía que ver algo con oso. Que ellos hicieron un hackeo a la WADA y a otros organismos de control de sustancias prohibidas en el deporte, y salió que Rafael Nadal, entre otros tenistas importantes, por ejemplo las hermanas Williams, habían recibido exenciones para utilizar sustancias que estaban prohibidas, pero era un punto tal que ellos tenían la libertad de, hoy, por ejemplo, yo necesito este medicamento. Yo voy a utilizar el medicamento y la semana que viene yo voy a ir a buscar el permiso a ese nivel. Pero lo mantenían por debajo porque ellos decían, mira, si tú me traes un caso médico donde claramente tú lo necesitas, yo no tengo por qué hacer un escándalo. Porque al final estoy dañando tu reputación, pero peor aún, estoy dañando el producto que nosotros estamos presentando. Entonces, Major League Baseball, tú mencionaste el caso de Sammy Sosa. Major League Baseball no instruye a votar por nadie, es verdad. Pero Major League Baseball nunca hizo nada para sacarle o para limpiar un poquito esa duda sobre el nombre de Sammy Sosa. Cosa que sí hizo con otro dominicano. David Ortiz. Con David Ortiz. Que son casos similares. El caso de David Salen Ortiz, en la misma lista, la famosa lista de 104 jugadores que sacó el New York Times. El New York Times. Y se filtró. Y Major League sí habla del caso de que
de que David Ortiz no había dado positivo. Sí sale a defenderlo en un momento muy puntual en la historia del béisbol, pero no lo hace con Sammy Sosa. No lo hace con Sammy Sosa. Y en mi opinión, viendo las carreras de ambos, cuando tú ves números, Sammy Sosa, jugador superior a números. Y si tú ves en legado la marca que dejó en el béisbol, David Ortiz una bestia, ¿eh? Totalmente. Quizás la cara de ese equipo de Boston que rompió la maldición. Sí. Y después una leyenda. Una leyenda totalmente en Boston y muy merecido todo lo que logró y toda la exaltación que ha logrado. Pero señores, Sammy Sosa prácticamente ayudó a rescatar al béisbol de los efectos negativos de la huelga. Dime por favor un jugador que tenga 3 temporadas con 60 jonrones más. Uno solo en la historia. Pero permíteme responder a tu comentario. Comparto parcialmente tu posición en el sentido de que cuando el senador George Mitchell hace la investigación del reporte Mitchell, al final él dice que él recomienda hacer una amnistía para los jugadores y hacer borrón y cuenta nueva para evitar cuestionamientos futuros. La liga, como no se mete en las votaciones, con un mero comunicado dice, mire, estas son las reglas que tenemos a partir de ahora. Nosotros no vamos a tomar ninguna medida contra los jugadores, vamos a pasar la página y vamos a tomarlo en serio porque hubo fallas en la supervisión. Eso es lo que entiendo que debió pasar. ¿Qué pasó? Primero, quien hizo el comentario de David Ortiz fue Rob Manfred. El comisionado en la época de Sammy Sosa era Bud Selig. Entonces ahí hay una pequeña discrepancia por la cual, si ellos tenían diferencia de criterio, pues evidentemente que el resultado iba a ser distinto. En un segundo plano y más importante, las grandes ligas, Major League Baseball, tiene una antitrust exemption, o sea, tiene una exención antimonopólica que ha sido ratificado por la Suprema Corte de los Estados Unidos desde el año 1953. Cuando comienza el escarceo del escándalo, se mete el Congreso de los Estados Unidos bajo la amenaza de quitar esa exención y otros beneficios que tiene Major League Baseball, que repito, es único en la liga. Entonces la liga actuó por desesperación. O sea, lo pusieron entre la espada y la pared y... Eso no se puede perder. Correcto. Y se llevaron de encuentro a todo lo que estaba de por medio, con o sin razón. Al punto tal de que no solamente desacreditaron personas por sospecha de que pudieron haberse dopado, sino que se desacreditaron los números que se pusieron en esa época. Y eso perjudicó a jugadores como Jim Edmonds, que estaban ahí en la frontera de ser o no ser, y terminaron saliendo con menos de un 5%, ni siquiera fueron debatidos. Jugadores como Kenny Lofton. Entonces, por eso digo que se ha tratado con mucha injusticia, no solo por aquellas personas que fueron víctimas o que se doparon, sino personas que jugaron en la época. Hay votantes que han depositado boletas en blanco. Hay gente que dice que yo no voto por personas de la época. Yo te voy a hacer una completa hipocresía. O sea, ¿cuántos jugadores de los años 60 no admitieron que consumían anfetaminas? Los famosos greenies. De todo. Los greenies. De todo. Entonces no puede ser el home run king. De todo. Entonces, algunos son malos. Algunos son malos y otros no. No, simplemente en esa época no tenía una connotación como lo tiene ahora. Exacto. Consumir cocaína, que es ilegal, ¿desde cuándo? Desde los años 70. Correcto. Entonces ahora, 40 años después, tenemos una idea más clara de qué tanto daño hacía. Entonces, quien lo consumió, que no estaba bien, pero no tenía el contexto de lo que nosotros estamos haciendo y conocemos hoy día. Es así. Entonces hay que contextualizar al momento de tomar decisiones. Sí. Yo estoy de acuerdo. Mira, yo tengo dos opiniones muy encontradas. Y tú dijiste algo muy importante, el asunto de los retroactivos. Porque condenan a Barry Bonds por un caso no comprobado de él, de uso de hormonas de crecimiento. Pero el THG no fue suspendido hasta el 28 de octubre del 2004. O sea que quizás lo que está antes de eso, él no debería ser juzgado, porque no está suspendido. Y segundo, porque parte del hecho de la declaración de un trainer de él, que es el mismo caso de Roger Clemens, que McNamee revela que él mismo lo inyectó. Entonces, ¿hasta qué punto tú como abogado se puede hacer justicia en base a lo que yo llamaría
un testimonio, pero de una única persona. Ahí estoy en desacuerdo. Yo votara, por ejemplo, por Roger Clemens porque todo se basó en el testimonio de Brian McNamee. O sea, Brian McNamee guardó en una lata de un refresco una jeringa, qué sé yo, cuántos años, para poder imputar a Roger Clemens. ¿Verdad o mentira? Me parece... hasta deshonesto. Hasta deshonesto. Tú guardar una jeringa de una persona... Con intención. Con intención. Ahora, en el caso de la hormona de crecimiento, que pasó a ser una sustancia controlada por WADA en 1989 y por Major League Baseball en el 2004, es una sustancia que inclusive no hay pruebas de que pueda mejorar el rendimiento de los jugadores, de los atletas. Entonces, en el caso específico de Barry Bonds, recuerda, les puedo recomendar el libro de Game of Shadows. Él fue investigado porque él fue procesado realmente por perjurio. Él no fue procesado por el tema de dopaje en sí. Esa empresa de Balco y su propietario diseñaban esteroides. Sí, es así. Y él consumía una sustancia que se llama The Cream y otra que se llama The Clear. Uno que era un bálsamo para las rodillas y otro que eran unas gotas que se ponían debajo de la lengua. Entonces, sí eran esteroides con componentes ilegales y él lo que declaró fue que él lo consumió, pero que no tenía conocimiento que era esteroide. Entonces ahí entra ya el debate moral de realmente si eso fue así, de una persona que la reputación no le ayuda, o no, que es la misma situación de Gary Sheffield, que tiene al día de hoy un pie dentro del Salón de la Fama. Sí. Solo que Gary Sheffield tenía una posición beligerante antidopaje que le ha ganado la simpatía de todas esas personas beneficiándose del tratamiento que le dieron a David Ortiz. Sí, y qué bueno que tú mencionas de reputación, y me voy al asunto de la personalidad, porque coincide que Major League Baseball defiende a David Ortiz en ese momento, un jugador... El comisionado, no la liga. Bueno. El no comisionado. Pero igual. Pero es lo mismo. Pero bueno, cuando yo hablo por la institución donde yo trabajo, tengo que tener cuidado porque hablo a nombre de la institución. Sí, claro. Entonces, él defendió a un jugador carismático. Sin embargo, jugadores con personalidades un poco no tan atractivas, como Roger Clemens, Sammy Sosa, Barry Bonds, no encuentran ningún espacio donde alguien los defiende. O sea, a mí me parece ser que si tú vendes como imagen en el béisbol, yo hago un esfuerzo adicional por promocionarte y limpiarte. Pero si tú eres una persona que no es del agrado de la liga, por personalidad, te dejo a un lado. Eso es lo que a mí me parece. Mira, yo creo que, disculpa que quiero dar una opinión aquí respecto a lo que ustedes están diciendo. Major League Baseball es verdad, no fue el Major League Baseball, no fue la liga que defendió a David Ortiz. Sin embargo, yo sí creo que la liga puede hacer algo positivo en favor de algunos de esos jugadores que han sido perjudicados por todos estos escándalos. Y es tratar de poner como un guideline de cómo tratar con estos jugadores. Ustedes saben hasta lo que se puede hacer. Por ejemplo, caso Barry Bonds. El alegato de Barry Bonds es que se consumió algún tipo de sustancia a partir de la temporada 2001. Evalúen de 2000 para atrás. Del 2001 para atrás. Barry Bonds es First Ballot Hall of Famer. Solamente del 2001 para atrás. Y sobre todo, que como tú bien dices, en Major League Baseball no se sacan los números de los libros de récords. Entonces, es como si tuviéramos dos realidades. Si tenemos la realidad de que para los récords cuentan, pero para tu exaltación los números que tú pusiste no te cuentan. En el caso de Roger Clemens, o sea, señores, ustedes ven la carrera de Roger Clemens y tú dices, estos números a veces parecen de mentira. ¿En qué era fue que ese hombre pichó? Ese hombre parece como que tiró ahí atrás, pero no. Ese fue un Roger Clemens que todos lo vimos y puso esos números y por un alegato así, está fuera quizás el mejor lanzador de los últimos 80 años. Pero es que muchos de esos jugadores fueron víctimas de que tuvieron picos al final de su carrera y eso automáticamente te convertía en un tramposo. Una mera sospecha y ya ahí te tumbaban. Y la verdad que eso no necesariamente es así. Hay muchos jugadores que se mantuvieron sumamente productivos al final de su carrera, como el caso de Hank Aaron. Julio Franco. Como el caso de, bueno, pero Julio Franco no estaba en su pico. Él jugó mucho. Y no allá. David Ortiz es un buen ejemplo. Sí. Hay Verlander. Verlander. Volvió biónico.
Greg Maddux estuvo muy productivo hasta bien entrado en edad. Sí. Randy Johnson. Entonces, un ejemplo tremendo ese. Entonces, bueno, fulano a los 40 años pegó 25 honrones, se está dopando. No funciona así. Chuck Noble consumió sustancia prohibida y bueno. No, yo te puedo poner un ejemplo más fácil. Manny Alexander. También. Randy Velarde. O sea, santísimo. Dime. Y LeBron James. Tú mencionaste gente que están en su pico. Ustedes saben que, dato curioso, ustedes saben que el nombre de LeBron James tiene algo en relación con Balco. Sí, no relaje. Sí, ¿cómo así? Como posible cliente. Las letras. Como posible cliente de Balco mientras él estaba viviendo en Miami. Pero bueno, esos son... pero el señor... Ya estamos yendo lejos. Sí, esto... Eso debe ser un mito urbano, porque el caso Balco explota en el año 2003. No. Y fue el año que él debutó en la liga. Hay un rumor, no tan directo como que era Anderson, el mismo Anderson que era cliente, pero que algo de lo que hacía la empresa Balco le estaba picando cerca a LeBron James, incluso para alimentar el mito urbano. Yo solamente lo estoy diciendo para decir, mira cómo una liga trabaja una cosa y mira cómo otra trabaja lo otro. Yo quiero dejar claro que son las opiniones de él. Sí, no, pero espérate. Él, si van a demandar a alguien, va a ser a él. No, espérate. Por favor. LeBron, claro, ¿verdad? Okay. En su primer año en el retorno a Cleveland, en el año 2015, Señor Jesús. LeBron James está teniendo una temporada por debajo de su estándar y decide tomarse unas vacaciones en Miami. En medio de la temporada de una semana, 2 semanas, no recuerdo exactamente, pero fue un periodo extendido y volvió biónico. No, una novela. Volvió biónico. Estaba a dieta de pescado. Puede ser. También, puede ser. También. Sin embargo, en la NBA eso pasa sin pena ni gloria. Y el que osa escribir en contra de LeBron James, hasta le quitan la credencial para seguir la liga. Mire, usted no puede mencionar ese nombre, porque ese nombre es la liga. Major League Baseball no actúa así. Eso es verdad. Para concluir con ese tema, porque yo traje algo que quiero compartir con ustedes. Yo te iba a preguntar de eso. Que tengo aquí. El béisbol es un deporte muy particular porque ha estado jugándose en ligas profesionales desde hace más de 160 años. Entonces, a lo largo de esos 160 años han pasado muchas cosas que no han pasado en otras ligas, lo que lo hace algo muy sui generis. El béisbol fue el único deporte que se jugó antes de la integración, que tenía una barra forzada parte de la liga, y esos no son cuestionados moralmente. Hay personas ahí que cometieron asesinatos, que cometieron homicidios, personas que se dopaban, personas que eran infieles, personas que apostaron, personas que fueron alcohólicos. Entonces, yo creo que la moralidad debería de salirse de las votaciones porque ya eso depende de cada quien. Totalmente de acuerdo. Y todos tienen un estándar distinto. Dicho eso, este episodio se está grabando porque la semana que viene, ¿verdad? De la fecha de hoy, se anuncia el resultado de la votación del Salón de la Fama, las votaciones del año 2004. 2024, perdón. Y yo quisiera compartir con ustedes mi boleta personal y decirle brevemente por qué voté por ellos. Bien. Adelante. Y consiste en lo siguiente. En primer lugar, Carlos Beltrán. No, totalmente de acuerdo. Ya lo puedes dejar ahí. Por él tú lo dejas ahí. Ya no voté por más nadie. Pero no porque él jugaba en los Mets. Ok. Carlos Beltrán ha sido víctima. Es una persona que fue excelente, un jugador que fue excelente corredor, fue un bateador por encima del promedio, tuvo una carrera bastante longeva, fue excelente defensivamente. Es probablemente el mejor robador de base de esta generación en cuanto a eficiencia. Ha sido víctima del escándalo del robo de señas de los Astros de Houston. Me parece que es una injusticia señalarlo a él con el dedo como único responsable y que se le dé una amnistía a todos los jugadores. Entonces creo que o lo sancionamos a todos o no sancionamos a ninguno. Pero no podemos coger a Carlos Beltrán de chivo expiatorio y por eso tiene mi voto. Pero perdón, no estamos adelantando porque básicamente todos los que están envueltos en ese caso no están jugando. No han llegado todavía a una votación. Pero el único que públicamente se le acusó fue a Beltrán. Totalmente de acuerdo. No debió de pasar. Pero quién sabe si mañana cuando llegue un Altuve, un Correa, yo creo que son jugadores que van a llegar después. Y te pongo el caso de Fernando Tatis, que tuvo una suspensión de dopaje muy al inicio de su carrera. Los van a evaluar por lo que hicieron después del momento. Y tuvieron el tiempo quizás
de limpiar su nombre. Oportunidad que no la tuvo Carlos Beltrán porque eso se dio en su última temporada y se fue. Se acabó. Entonces, mi segundo jugador es Adrián Beltré. Adrián Beltré es probablemente el mejor defensor desde Mike Schmidt. Perdón, tú no lo estás haciendo en orden de cuánto lo merece, ¿verdad? No. Bueno, Lo estoy haciendo en el orden que aparecen aquí en la boleta, que es gracias alfabético. por el aclarando. No, Sí, muy importante. Lo íbamos a sacar de aquí. Adrián Beltré pegó 3,000 hits. Bueno, Él no necesita mayor introducción. Exacto. Es probable que él termine siendo elegido con más del 95% de los votos. Así es. Le di mi voto a Todd Helton. Todd ¿Qué? Helton creo que se ha beneficiado. Un poco inflado. Probablemente, ¿Qué? pero el Coors Field es un parque oficial de Grandes Ligas. No Eso lo es verdad. podemos borrar. Está autorizado. Entonces, Pero te ha ayudado. Todd Helton se ha beneficiado, y yo antes no habría votado por él, 10 años atrás si me lo preguntas, pero él se ha beneficiado de la proliferación de las métricas modernas que te permite aislar y ajustar qué tan bueno fue él dentro y fuera del parque. Sí, así es. Él fue mucho mejor en Coors Field, pero los números de él fuera del parque no eran malos. No era malo. Lamentablemente la carrera de él, luego de que él se enfermara, fue muy frágil al final de su carrera, lo cual también lo afectó. Pero yo, al día de hoy, tiene mi voto. Sigo con Andrew Jones. Andrew Jones no fue ese gran bateador, hay que decirlo. Tuvo muy buenas temporadas, pero no tuvo una carrera consistentemente buena. Sin embargo, nadie discute que probablemente sea el mejor defensor del jardín central de toda la historia. De la historia. O sea, oigan lo que estoy hablando. De los 160 años de historia, los estamos comparando con Willie Mays, con los Roberto Clemente. No, pero defensa no, porque Norris dice que eso... Defensa no paga gana ni campeonato, no nada. paga ni nada. Si no, Anderson Defensa Silva no, sería... Están sacando de contexto. Sin Pero está bien, defensa. continúa. Para mí él es el estándar dorado de lo que es defensa de outfield en la historia del Major League Baseball. Pero aún no pague la defensa. Cuando tú lo combinas con el bate que tuvo, que fue bastante promedio, me parece que es un por jugador... encima del promedio, por bastante por del- encima del promedio. Porque pegó 400 y tantos honrones. Sí, O claro. sea, y el tipo cuando busca las métricas defensivas es una diferencia del cielo a la tierra con lo que le siguen. Luego le sigue Joe Mauer. Joe Mauer tiene números que a priori parecerían que no da para llegar al Salón de la Fama porque tuvo una carrera muy corta como receptor. Sin embargo, ¿cuáles son los receptores que han sido elegidos al Salón de la Fama en los últimos 30 años? Iván Rodríguez. Y Gary Carter. Entonces, tenemos que revisar bien cuál es el estándar de lo que le estamos exigiendo a los receptores, porque creo que calculando los receptores de los últimos 50 años debe ser la posición que menos exaltado el Salón de la Fama tiene. Sí, eso es. No me parece justo el estándar que le están poniendo a los catchers. Joe Mauer es 3 veces campeón de título de bateo. Tiene varios guantes de oro. Tiene un premio al jugador más valioso. Es un bateador de 300 de por vida. Se aproxima o pasó de los 2,000 hits. Entonces, para mí, su carrera cumple con el estándar para ser miembro del Salón de la Fama. Y por último, mi voto va para Billy Wagner. Billy Wagner es sin duda el relevista más dominante en cuanto a ponche, en cuanto al swing and miss, el swing y fallar. El mejor relevista en ratio. Correcto. Algunos dirán que él no lanzó tantas entradas, pero vamos a penalizar a los jugadores por las circunstancias en las que jugaban. No, pero ¿y cuáles son los estándares que vamos a utilizar? Porque entonces tú me estás dejando fuera a Bobby Abreu, por ejemplo. Eso iba a opinar yo. Mira, esos van al final de los que voté. En el caso, para culminar con Billy Wagner. Billy Wagner era un lanzador de una entrada lanzada porque ese era el estándar que se utilizaba en la época en la que él lanzó. Claro. Aún él hubiera querido, probablemente no hubiese podido lanzar más entradas. Y eso, que él lanzó hasta los 40 y pico de años. Se lesionó. Le hicieron una El tomillón. codo, tomillón y volvió hasta mejor. Pero recuérdate, o no sé si sabes, que él no es zurdo natural. No, es derecho. Él es derecho. Sí. Entonces le hicieron un reemplazo de ligamento en el codo de su brazo a lanzar, que no es su mano principal, y aún así lanzaba 100 millas por hora a los 40 años de edad. Sí. Entonces, hay varios jugadores por los cuales no voté. Como el caso de Bobby Abreu, donde todavía no he tomado una decisión definitiva. Le quedan varios años en la boleta.
Yo creo que él está ahí, a veces sí, a veces no. Él fue extremadamente consistente, pero él fue excelente. No lo sé. Él fue muy bueno durante mucho tiempo, pero no sé si debería de llegar. Eso es una forma. Sí. Puede ser, pero todavía no he tomado una decisión en ese sentido. No voté por Manny Ramírez ni por Alex Rodríguez. Creo que deberían de recibir algún tipo de penalización por las suspensiones que acarrearon cuando estaban jugando. Alex Rodríguez es el dueño de la suspensión más larga por dopaje de la historia de Grandes Ligas. Manny Ramírez fue suspendido 2 veces. Sí. En el caso de Gary Sheffield me pasa igual que Bobby Abreu. Todavía no tengo una decisión definitiva. No puedo decir si sí o si no. Lamentablemente ya este es su último año. Quizá le hubiera dado mi voto para ayudarlo, pero no me siento completamente convencido de cuál fue la situación que él tuvo con el tema del dopaje, porque no fue que él no se dopó, sino que él no sabía. Entonces, ahí hay que ponderar si se le da el beneficio de la duda, si realmente eso fue así o no. Y en el caso de Omar Vizquel, él tiene unos temas de índole personal muy severas. Muy feo, sí. Y algunos votantes tienen el criterio de que el Salón de la Fama no debe de ser una plataforma para tú promover ese tipo de personas. Entonces, yo creo que él debería de estar, debería de darse la oportunidad de que él aclare su nombre o de que por lo menos diga qué fue lo que pasó. Porque él firmó un acuerdo de confidencialidad y no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y luego de ahí entonces lo ponderamos. Estoy en desacuerdo con juzgarlo estrictamente por lo que ha salido filtrado en los medios. Claro. Totalmente. Sin darle por lo menos la oportunidad de defenderse en cuanto a lo que pasó. Eso y ahí, esta es mi lista, la cual marqué que puede ser publicada en la página de Ryan Tips. Bueno, señores, miren, la lista está muy interesante, la conversación está muy interesante. Nos gustaría entender cuál es la opinión de cada uno de ustedes, cuáles son los jugadores que ustedes incluirían, sacarían de esa lista. Recuerden, por favor, que tenemos un sorteo sobre las boletas del juego de Grandes Ligas que va a estar en marzo aquí en República Dominicana. Pueden participar a través de nuestras redes. Recuerden darnos like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes que van a aparecer en el episodio. Y comenten mucho. Comenten, señores. Están flojos en la comentadera. Y muchísimas gracias, muchachos.